Ok, en este video vamos a ver qué es un switch capa 2, qué es un switch capa 3 y vamos a ver otros dispositivos. Entonces un switch capa 2 es este dispositivo que tenemos por acá, es donde se conectan las computadoras o los access point o los dispositivos que se conectan de manera cableada, y también se conectan routers para darle salida al internet. Entonces aquí pueden haber múltiples computadoras conectadas. Operan a nivel de la capa 2 del modelo OSI, que es la capa de enlace de datos. Utiliza tramas o frames Ethernet y se utilizan dentro de la misma red de área local. Entonces tienen que estar dentro de la misma red, y para separar el tráfico se puede hacer por medio de VLANs que segmenta la red a nivel de capa 2. Utilizan direcciones MAC para tomar decisiones de reenvío dentro del mismo dominio de broadcast. Utilizan la dirección MAC, que es una dirección de 48 bits que tienen los dispositivos, que es única en los dispositivos. También realiza funciones como la segmentación de la red de dominios de colisión y la creación de VLANs para segmentar lógicamente una red LAN. Entonces, si se deja definido por defecto, todos esos puertos van a estar en una misma red. Sin embargo, por medio de VLANs podemos separar que estos serían 12 estén en una red y estos otros 12 estén en otra red, separándolos lógicamente. Aunque estén en el mismo dispositivo, ellos van a estar en diferentes redes por medio de las VLANs de redes virtuales. No pueden tomar decisiones de enrutamiento entre diferentes redes, se limita a conmutar dentro de la misma red. Entonces, si tenemos por ejemplo, aquí hay dos VLANs y no hay ningún router, no se van a poder comunicar entre sí, debido a que es necesario un equipo que esté a nivel de capa 3, por ejemplo un router, para que se comuniquen las dos computadoras. Ok, por otro lado tenemos los switch capa 3, que combinan la función de un switch capa 2 con las capacidades de enrutamiento propias de la capa de red. Entonces, a nivel de este equipo, él sí puede enrutar, sí puede tener comunicación entre diferentes VLANs, porque se utiliza las direcciones IPEC y también las direcciones MAC. Pueden tomar decisiones de reenvío basadas en la dirección IP y basadas en la dirección MAC. Permite la interconexión de diferentes redes o VLANs mediante enrutamiento interno, conocido como routers entre VLAN o inter-VLAN routing. También facilitan la segmentación avanzada de la red y puede mejorar el rendimiento al realizar funciones de routing a nivel del hardware. Entonces no es necesario que un switch vaya hasta un router para que haya comunicación entre estos puertos, ya que este equipo lo hace por sí mismo. Entonces es más rápido. Mientras que un switch capa 2 se enfoca en la conmutación dentro de una misma red LAN utilizando direcciones MAC. Un switch capa 3 añade funciones de enrutamiento para conectar múltiples VLANs. Operan con direcciones IP, habilitando comunicación entre diferentes dominios de routing. Ok, entonces podemos tener comunicación entre diferentes VLANs. Esta es la VLAN 1, esta es la VLAN 20, VLAN 30, la VLAN 30, por acá la VLAN 30 y esta la VLAN 40, y todas ellas van a tener comunicación porque es un dispositivo capa 3. Entonces, aunque estén en diferentes redes, por ejemplo que uno esté en una 192.168.1.1 máscara 24 y otra red esté en una red, por ejemplo 10.1.1.2.1 máscara 24, si hay un protocolo de enrutamiento, si se está configurado como a nivel a nivel de un switch capa 3, si se le habilita el IP routing, que se conoce, es un comando que se pone,
él va a poder comunicarse entre las diferentes redes. En cambio este solamente va a permitir una red por defecto, por ejemplo 192.168.1.1 máscara 24. Si él necesita enviar tráfico a otra red, va a necesitar un router o otro dispositivo que le indique cómo llegar a la otra red. Por ejemplo, quiere comunicarse a la 192.168.2.1 a esa red más 24. Él va a necesitar un router o un dispositivo capa 3 que le permita comunicarse con ese dispositivo. Como observación, en la nomenclatura Cisco, los modelos de equipos que empiezan con número 3 son capa 3, por ejemplo Cisco C3850. Entonces cuando comience con 3 quiere decir que es un capa 3. Ok, aquí les dejo un video cómo configurar Inter-VLAN en un switch capa 3. Esto se lo voy a dejar en la descripción del video. Es un video que había hecho anteriormente, cómo configurar un switch capa 3 en Cisco Packet Tracer. Se los dejo en la descripción del video para que lo vean con más detalle. Que ahora vamos a hablar de otro dispositivo que es el firewall, Next Generation Firewall o firewall de la siguiente generación, próxima generación. Entonces estos dispositivos integran y son tecnologías avanzadas de seguridad que sirven para proteger redes, combinados con capacidades tradicionales de firewall con funciones más sofisticadas como la inspección y prevención. Entonces estos firewall integran un firewall normal que se utiliza para crear access lists o bloquear a nivel de puertos, el puerto 80, puerto 443, o que una red no pueda ingresar a otra red con capacidades más avanzadas como el Deep Packet Inspection o inspección profunda de paquetes, que permite no solamente ver el puerto, sino que examina el contenido dentro de los paquetes en vez de solo las cabeceras. Ok, un Next Generation Firewall también permite reconocer aplicaciones sin importar el protocolo, proporciona un control mucho más detallado sobre las políticas de red, de seguridad de red, y suele incluir funcionalidades como sistema de prevención de intrusos IPS, permitiendo detectar y bloquear ataques sofisticados antes de que causen daño. También ofrecen identidad de usuario, lo que significa que las políticas pueden aplicarse según usuarios o grupo y no solo direcciones IP. Los Next Generation Firewalls soportan características adicionales como detección de malware, filtrado de URLs, sandboxing para proteger contra amenazas avanzadas, la gestión centralizada y facilita la administración, dando una mejor visibilidad y control de tráfico de red, convirtiendo los firewall en un componente fundamental. Ok, Intrusion Prevention System complementan las capacidades de monitorear activamente el tráfico de red para reconocer actividades sospechosas, patrones o ataques conocidos. Utilizan métodos como detección basada en firmas, la detección de anomalías y el análisis de comportamiento para identificar amenazas en tiempo real. Cuando se detecta un ataque, los dispositivos módulos pueden bloquear o mitigarlo automáticamente. Entonces hay dos, está el IPS y el IDS. El IPS permite bloquear el tráfico y el IDS solamente permite detectar el tráfico. Entonces IPS permite tomar acción y IDS lo que hace es detectar la anomalía. Entonces es una diferencia entre IPS y IDS. En conjunto, los Next Generation Firewall y los IPS ofrecen una defensa en capas proactiva esencial para proteger las redes tanto de amenazas tradicionales como de ciberataques en evolución. Ayudan a prevenir exploit y ataques de negación de servicio y otras amenazas analizando el tráfico en tiempo real. Ok, entonces tenemos estos tres dispositivos de seguridad: el Firewall, el Next Generation Firewall, Intrusion Prevention System y Intrusion Detection System que solamente detecta. Ok, ahora vamos a pasar a lo que es un Access Point. Un Access Point, un punto de acceso, es un dispositivo de red que permite la conexión inalámbrica
de dispositivos como laptops, smartphones, tablets a una red cableada, generalmente una red LAN. Actúa como un puente entre los dispositivos inalámbricos y la infraestructura de red cableada. Facilita la comunicación y el acceso al recurso de red internet. Son esenciales en red Wi-Fi ya que amplían la cobertura inalámbrica y permiten múltiples usuarios se conecten simultáneamente a la red. Algunas características son que interconecta de inalámbrica a cableada los dispositivos, soporte para múltiples usuarios a nivel de la red inalámbrica, puede ser doble banda 2.4 y 5, depende del access point, soporta seguridad VPA3 y VPA2 para proteger, permite diferentes tipos de gestión y configuración, la movilidad, que los dispositivos se pueden conectar, por ejemplo, en un edificio una computadora puede viajar por diferentes partes del edificio y puede estar conectado a la misma red por medio de los access point. Y algunos tienen capacidades como autenticación de usuarios avanzada, filtrado de direcciones MAC, soporte para VLANs inalámbricas para segmentar el tráfico. Entonces normalmente estos equipos lo vemos en los edificios, en la parte de arriba o en algunas casas, en los techos se ponen estos dispositivos para dar señal inalámbrica. Este es un access point 24AC y aquí puede ser PoE, que quiere decir de que solamente ocupa el cable de red para conectarse, o puede ser que ocupe un cable para conectarse a lo que es la red para conectarse a la energía. Entonces puede ser de esas dos maneras. Luego tenemos lo que es el Wireless LAN Controller, que es un dispositivo que centraliza la gestión de control de múltiples access points. Entonces este es el que administra los access points, o estos access points que pueden crear diferentes redes inalámbricas con SSID y segmentar por medio de VLANs. Sus funciones principales incluyen la centralización y configuración y monitoreo de políticas de radiofrecuencia para varios access points. El Wireless LAN Controller también maneja la autenticación y la seguridad de los clientes inalámbricos, implementando roaming sin interrupciones para usuarios móviles, lo que mejora la experiencia de conexión. Además facilita la optimización de canales, potencia para minimizar interferencias inalámbricas y permite que las access points operen en modo controlado, recibiendo configuraciones y actualizaciones de firmware directamente desde el controlador. La importancia radica en que permite desplegar y mantener redes Wi-Fi robustas y escalables en entornos empresariales con gran cantidad de access point y usuarios. En este video se os voy a dejar en la descripción del video. Aquí sale cómo configurar un access point con diferentes VLANs. Eso lo voy a dejar para que lo vean. Está en Cisco Packet Tracer. Cisco DNA Center es una plataforma que gestiona la red basada en software que permite la automatización, orquestación y control centralizado de toda la red empresarial. Entre sus funciones principales permite la automatización, la configuración y el monitoreo, facilitando operaciones avanzadas mediante API REST para integración, automatización y análisis. Esta plataforma permite visibilidad completa de la red, seguridad integrada y capacidades de análisis predictivos, soportando la gestión tanto de dispositivos cableados como inalámbricos. Por último tenemos lo que es los endpoints, que son los dispositivos finales. Pueden ser teléfonos IP, computadoras, dispositivos laptops, desktop, teléfonos móviles, servidores, todo lo que se conecte a la red que sea un dispositivo final. También tenemos los servidores, que son dispositivos que proveen servicios, recursos o datos a otros dispositivos conocidos como clientes o endpoints. A través de una red, en un entorno de red, los servidores almacenan, gestionan recursos, aplicaciones o información de los endpoints. Pueden solicitar o utilizar, por ejemplo, un servidor puede alojar un sitio web, manejar correos electrónicos, proporcionar servicio de archivos, bases de datos, entre otros.
Los servidores actúan como una fuente centralizada para la distribución de datos en la red. Ok, por último tenemos el tema de PoE, Power over Ethernet. Se refiere a una tecnología que permite suministrar energía junto con datos a través del cableado Ethernet estándar. Esto significa que dispositivos como teléfonos IP, cámaras de seguridad, puntos de acceso inalámbricos y otros equipos pueden recibir tanto energía como conectividad a través de un solo cable Ethernet, lo que simplifica la instalación y reduce la necesidad de cables adicionales para la energía. Entonces, por ejemplo, como podemos conectar este access point, lo podemos conectar con un cable RJ45 directamente al switch sin necesidad de que este se conecte a la energía. O también puede ser un teléfono IP que funcione a nivel de que tenga PoE, entonces se conecta directamente a lo que es el cable Ethernet sin necesidad de conectarse a la electricidad. Entonces hay varios dispositivos que tienen esta tecnología PoE que es muy útil en diferentes escenarios.